Les digo ahora, afortunadamente, y creo que se los dije el viernes, ¿verdad? Ahora estoy con mi imagen así presencial de que ustedes estaban en la clase, de que ustedes pues ya recibieron clase y media conmigo, así que muchas gracias a todos ustedes, Gabriela, Astrid, Jonathan. Esta va a ser la manera en que nuestras clases virtuales las vamos a ir reproduciendo. De esta misma manera, así como Florecita Calderón y Elizabeth Álvarez están mandando su mensaje de buenas noches, de esa misma manera pues interactuamos. Cualquier duda que ustedes tengan pues la puedo resolver en este mismo momento, y si no, pues les decía, vamos a tener la gran ventaja y el beneficio de que la próxima semana nos miraremos otra vez de manera presencial, y entonces vamos a poder interactuar de ambas formas. Así que nuevamente, compañeros, muchas gracias por estar aquí día lunes, muchas gracias por iniciar y pues acudir al llamado de la virtualidad, al llamado de estas herramientas tecnológicas que nos está sirviendo para que de alguna manera pues se reduzca la cantidad poblacional de estudiantes que tenemos en nuestra facultad. Creo que ha sido una buena decisión de la decanatura hacerlo de esta manera. Vieron ustedes, los edificios no están tan llenos. Esta semana le corresponde al grupo número 2, los que les corresponde la presencialidad, y a nosotros pues que nos corresponde toda esta semana, grupo 1, nos corresponde la virtualidad. Dicho esto, compañeros, voy a comenzar con ustedes la clase, que desafortunadamente lo saben ustedes. Quiero también agradecerles su oportuna pues llamémosle mesura que tuvieron ustedes, el comportamiento que tuvieron, y es un comportamiento pues que creo yo que no rebasamos, también me incluyo, no rebasamos al pánico, sino que con mucha mesura, mucha tranquilidad, mucha prudencia pudimos pues salir del edificio sin ningún problema, ¿verdad? Sé que los llamados de los familiares, los llamados de los amigos, de qué situación estaba pasando en nuestra facultad, pues yo les comento, desafortunadamente pienso para ustedes como alumnos que iniciaron la presencialidad y se van a encontrar con estos pues actos vandálicos de pseudo estudiantes, es lamentable realmente, pero creo que eso no va a volver a suceder, por lo menos digo yo, en espacio de un par de años. Siempre se inician esas situaciones del tema, ya creo que les había platicado el tema, creo que fue la otra sección, el tema de las actividades huelgueras. Con la virtualidad, compañeros, yo les digo, terminaba mi programa de Derecho Notarial 1 hasta 2 semanas antes de los exámenes finales, porque siempre teníamos el problema cuando era presencial, que nos quitaban 5 viernes, los 4 viernes de lectura del boletín, que eso lo hacen presencial, y luego el Viernes Santo, ¿verdad?, que también lo perdíamos como clase. Entonces eran 5 viernes los que perdíamos. Desde que empezamos la virtualidad, pues ya a través de esta manera o de esta forma como se les traslado, yo les he trasladado durante 4 años, trasladé mi clase de esta forma, pues les comento que desde esa vez que ya empezamos con la virtualidad, pues los problemas de los días viernes en época huelguera ya no tuvimos ningún problema, siempre lo hicimos así. Así que decía yo en la otra sección también, me pondré de acuerdo con el licenciado Giovanni Avellana, lo platicaremos, y de alguna manera, pues si perdemos algún viernes presencial, de alguna manera lo vamos a reponer. Tal vez el licenciado Orellana un viernes repone su clase y yo un siguiente viernes repongo la clase con ambas secciones, y así pues primeramente Dios vamos a ir resolviendo estos temas. Así que nuevamente, compañeros, no me resta más que decirles muchas gracias por estar aquí en esta virtualidad. Muchas gracias por haber participado el día viernes también en la clase, el último día de clase, les decía a ustedes. Les agradecí porque era el último día de la semana laboralmente hablando para algunos, ¿verdad? Algunos trabajan sábado, pero académicamente era el último día, ¿verdad? Así que teníamos tan solo 15 minutos de estar dando clase. Y entonces, pues con ustedes me quedé prácticamente un poquito rezagado, porque con ustedes pues fue el tema, fue el problema, y me imagino que para el licenciado Orellana haber sido su problema en la sección C, donde también se haber quedado pues desuniformado los temas que corresponden.
Dicho esto, compañeros, entonces vamos a continuar con el desarrollo del programa. Estoy completamente seguro de lo que habíamos platicado ya el día viernes. Habíamos hablado del contenido, hablamos del contenido del protocolo, que era la función notarial que presta el notario, el involucramiento, la interacción que tiene el notario directamente con sus clientes. No puede existir el contenido del derecho notarial si no existe la interacción, si no existe ese involucramiento entre el notario y el cliente, el que ruega, el que solicita, el que pide, el que ruega, el que requiere al notario para los efectos de prestar su función notarial. Contricaris. Me imagino que de alguna manera va a tomar decisiones la junta directiva, también el señor decano, ¿verdad? Por medio de su junta directiva, me imagino que van a tomar algunas medidas. Y como yo pienso, ¿verdad? Créanme, compañeros, la cantidad de años que tengo de estar dando, yo ya había visto, por eso les quiero comentar que por eso tal vez me vieron un poco tranquilo a mí cuando fue el momento. Hasta iba a continuar con la clase yo con ustedes, porque yo en mis 38 años de estar dando clases en la facultad, esto lo había visto tal vez en 38 años unas 3 veces. Desafortunadamente a ustedes les tocó esta tercera vez, pero les digo que no es recurrente. Esto es aisladamente, esto no es tan seguido, ni siquiera cuando hay lecturas de boletines. Simplemente fue un mal momento para todos ustedes, y les digo, una mala bienvenida para todos ustedes, pero yo estoy seguro, compañeros, que esto no vuelve a suceder. De hecho, les digo, yo estaba muy tranquilo porque pensé, a veces entran estos personajes huelgueros, entran a hacer su show, yo mi primer día, y se los cuento, el primer día de clases, cuando empecé a estudiar en la facultad, el primer día de clases, yo estaba sentado cuando entraron unos personas vestidas de militar atrás de un estudiante, y lo agarraron y lo empezaron hicieron como que le estaban pegando, y ese fue el momento para mí, pues muy malo, muy feo, ¿verdad? Muy desagradable, pero era una pequeña y jocosa actividad o de actuación que estaban haciendo ellos, iniciando el aspecto huelguero. Así que yo puedo asegurarles, compañeros, que esto no se va a volver a repetir. Lamentablemente lo tuvieron que ver, lamentablemente lo tuvieron que vivir, porque al final de cuentas lo vivimos, ¿verdad? Pero yo estoy seguro, compañeros, que definitivamente no va a volver a suceder, no va a volver a ocurrir, y estoy completamente seguro que ese grupúsculo de pseudo estudiantes, con esto que sucedió, con las denuncias que fueron presentadas, yo estoy completamente seguro que por lo menos este año no van a regresar a nuestra casa de estudios. Bien, sí, Valentín Sandoval, sí, esta vez la actuación, sí, la verdad es que creo que aquí sí no fue actuación, ¿verdad? Aquí simplemente fue un acto muy desagradable de ellos, pero ya pasó. Bueno, entonces, compañeros, ya hablé del contenido, ¿verdad? Del contenido del derecho notarial. ¿Qué es el derecho notarial? Su contenido es precisamente el involucramiento del notario con el cliente que solicita, que requiere, que pide, que le exige al notario que preste su función notarial. La función notarial, ya también les dije, ¿verdad? Esa actividad que desempeña el notario, el conjunto de actividades tendientes ¿a qué? A cumplir con el objeto del derecho notarial, como lo es la creación del instrumento público. Voy a continuar con el tema de las características. Por favor, las características, no es mucho lo que les voy a dictar, pero sí se las quiero dictar porque una vez dictadas yo las voy a explicar. Por eso pretendo mejor dictarle las características para que no vayan a desviar ustedes su atención, no se distraigan en el momento que yo las esté explicando, porque ahí les va a quedar cada una de las 4 características y les voy a dar la explicación que corresponde. Entonces, por favor, la primera característica número 1, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. 1. Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto.
en donde no existen derechos subjetivos en conflicto, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Por favor, compañeros, Alicia María José dice que ya les dicté las características. No recuerdo si ya se las había dictado las 4 características el día viernes. Sí recuerdo que a la sección C las terminé, ahí terminamos nuestra clase, pero si ustedes me pueden confirmar que ya se las comenté, pues ya se las dicté, pues solamente inicio a explicarles cada una de ellas. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que la compañera posiblemente haber estado en la sección C. Posiblemente estaba en la sección C, pero no he dictado, ¿verdad? Bueno, entonces la primera, ya les dije, la primera característica actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Muchas gracias, compañeros. Continuamos con la característica número 2. Característica número 2. Confiere certeza y seguridad jurídica. Confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos, solemnizados por el notario, todos los hechos y actos solemnizados por el notario en el instrumento público, o si quieren ponemos en plural, en los instrumentos públicos, que ya conocimos, que ya hablamos, que ya platicamos, ¿verdad? Esa es característica número 2. Confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos solemnizados por el notario en los instrumentos públicos. Característica número 2. Característica número 3. La aplicación del derecho objetivo, se encuentra condicionado a la ocurrencia de ciertos hechos, y a las declaraciones de voluntad, a la ocurrencia de ciertos hechos y a las declaraciones de voluntad, de manera que se concreten y robustezcan los derechos subjetivos. Y característica número 4. Al derecho notarial no se le puede encuadrar dentro de la tradicional división, de derecho público y derecho privado. No se le puede encuadrar dentro de la tradicional división de derecho público y derecho privado. Bien, ya dicté entonces las 4 características. Ya en este momento ustedes tienen pues dictadas las 4 características. Ya hablamos del contenido. Ahora voy a hablar de estas características que lógicamente informan al derecho notarial. Son 4 características importantes. La primera, compañeros, pues creo que sí, lo tengo muy presente con ustedes. Creo que sí, me recuerdo que les hice
la línea así en el horizonte, al final del horizonte, cuando les dije a ustedes que si se levantan un día temprano, van a la playa y hasta el final en el horizonte ven esa tranquilidad, esa pasividad que tiene el mar hasta el fondo del horizonte, porque ese es prácticamente decir, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. No existen derechos subjetivos en conflicto. No hay ninguna conflictividad, hay acuerdo de voluntades, hay voluntariedad entre ambas partes, entre todas las partes, ¿sí? Y entonces precisamente por eso decimos actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Les decía a ustedes, y se los dije en clase, a los notarios se les llama magistrados de la paz, porque siempre, lógicamente, tiene que haber un acuerdo de voluntades, siempre, obligada y necesariamente, tiene que haber un acuerdo de voluntades, tiene que existir esa llamada fase normal del derecho. Recordarán ustedes también que les dije que esta parte así, si miran al horizonte y ven ustedes un mar picado, si miran ustedes convulsionado el mar, es precisamente la litis, es precisamente el porqué, y yo en la clase del día viernes en la sección C lo decía, no lo digo peyorativamente, sino que les digo por qué a los abogados les dicen pica pleitos. Estamos hablando de un mar picado, estamos hablando de que precisamente el abogado se va a parcializar, que el abogado va a actuar a favor de su defendido, va a actuar a favor del demandante, va a actuar a favor del demandado, dependiendo en qué circunstancias y qué posición de defensa se encuentre el abogado, ¿sí? Por eso el notario siempre va a actuar dentro de la llamada fase normal del derecho. Y pongo dos temas de ejemplo, si ustedes se los puedo comentar. ¿Qué va a suceder si se plantea un juicio? ¿Sí? Un juicio de obra nueva y peligrosa. Se presenta el juicio, se inicia el juicio, no hay acuerdo de voluntades entre las partes, se construyó una pared que posiblemente va a causarle perjuicio, le va a causar daño al vecino, y entonces el demandante, pues lógicamente lo que está pidiendo es que se suspenda la obra, y ahí empieza la litis, y ahí empieza el problema, y ahí empieza esta parte de aquí, donde es el abogado el que tiene que participar. En el momento en que las partes, en el momento en que el demandante y el demandado se pongan de acuerdo y hay un acuerdo de voluntades y hay una fase normal del derecho, se termina el litigio, se termina la actividad forense, se termina la actividad del abogado. Buscarán entonces al notario, ¿para qué? Para que haga una escritura que lógicamente él tendrá que asesorarles, él tendrá que dirigirlos, él tendrá que decirles a ellos cuál es el instrumento público que contenga un contrato adecuado para la finalidad que ellos persiguen. ¿Qué va a ser? Una escritura que contenga un contrato de transacción en la cual el demandado se compromete a deshacer o a destruir la pared o a ya no continuar construyéndola, y lógicamente la parte demandante, su compromiso es la entrega del desistimiento del juicio para que termine prácticamente. Puede ser también una escritura que contenga un finiquito de la responsabilidad de daños y perjuicios que se hubieran causado, la entrega de una suma de dinero como pago a los daños y perjuicios causados, o cualquier otro tipo de contrato que lo que persiga es terminar con la litis, terminar con esa actividad procesal, ¿sí? Y entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién actúa? Es el notario. Y también ponía yo de ejemplo el día viernes en la otra clase, les ponía un ejemplo al revés. Les decía yo, ¿qué sucede si están en mi notaría? Está el vendedor y está el comprador, ya se entregó la cantidad de 50,000 quetzales en concepto de arras como enganche de la compraventa del inmueble, se va a firmar la escritura, y en el momento que se va a firmar la escritura, hay un acuerdo de voluntades, hay una fase normal del derecho, y el vendedor le refiere al comprador que lo que no le había manifestado, lo que no le había contado, es que debajo de la propiedad que le está vendiendo constituida una servidumbre de acueducto. Se lo cuenta solo para que esté enterado de que debajo de su propiedad está pasando o se encuentra constituida una servidumbre de acueducto o de conducción de agua potable. Esto, compañeros, lógicamente
molesta al comprador. El comprador le dice, yo así no lo quiero, no quiero la compraventa, no quiero comprar el inmueble porque yo no sabía de eso. Sí, existe el saneamiento por evicción, existe el saneamiento por vicios ocultos, que sería el caso de este, pero yo definitivamente no quiero, necesito que me devuelva el enganche de los 50,000 quetzales. En ese momento dirá el vendedor que le devolverá únicamente el 50% de lo que se le dio de enganche, 25,000 quetzales, y que los otros 25,000 quetzales definitivamente no, y los va a hacer suyos en concepto de daños y perjuicios. Se termina prácticamente esta parte, miren, del acuerdo de voluntades, ya no hay fase normal del derecho, el otro exige de vuelta sus 50,000, el otro dice que no le va a devolver los 50,000. ¿A quién le corresponde entonces en ese momento, cuando se termina la llamada fase normal del derecho? Le corresponde entonces al abogado. Son los abogados que se van a parcializar por el comprador, se van a parcializar por el vendedor y será en los órganos jurisdiccionales, en los tribunales de justicia, donde lógicamente ellos tendrán que resolver el problema del pago, ¿verdad? Perdón, que se me cayó mi lapicero. Bien, les decía entonces, esta situación es lo que hace, ¿verdad? De la primera característica, les vuelvo a repetir, esa para mí una característica importantísima de que siempre debe actuarse dentro de la llamada fase normal del derecho. El apretón de manos, el acuerdo de voluntades es el signo, el símbolo, ¿sí? Necesario para que el notario pueda actuar dentro de lo que se llama esa característica que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Característica número 2. La característica número 2, compañeros, es dice que confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos solemnizados en el instrumento público por el notario o solemnizados por el notario en el instrumento público, como ustedes lo quieran decir. Esa es otra de las características y que quiero referirles cuando veamos los principios. Primeramente Dios, la otra semana ya estaremos viendo los principios del derecho notarial, pero lo que les quiero comentar en este caso es que no solo en los principios, lo voy a hablar también en las actividades que desempeña el notario, pero pensemos que en el artículo artículo 2 de la Constitución, una norma constitucional, se refiere a que el Estado debe dar protección, le debe dar seguridad, ¿sí? Le debe dar seguridad a los habitantes, a los ciudadanos. Y estoy completamente seguro que a nosotros no nos va a corresponder la seguridad corporal, la seguridad física. Lo que a nosotros como notarios, como mensajeros, como magistrados de la paz, lo que nos va a corresponder a nosotros es precisamente la seguridad jurídica. Es por eso que el Estado, ¿verdad?, nos confiere la fe pública, esa potestad que tenemos de que lo que nosotros decimos es indubitable, que lo que nosotros decimos hace plena prueba, sin perjuicio, lógicamente, de poderse redarguir de nulidad los instrumentos públicos. Pero el artículo que por favor quiero que ustedes tomen nota, y ya les suplico y les solicito para el día lunes, sea de hoy en 8, que ya es presencial, necesito que tengan su código notariado, que si ya lo compraron, pues lo vean ustedes, lo analicen un poco y lo ojeen, porque creo que es importante ya. El día lunes vamos a empezar a ver, tal vez ya desde el viernes vamos a empezar a ver algunos temas. Bien, entonces les decía, artículo, aquí se los voy a apuntar. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese artículo, compañeros, lo voy a repetir, de verdad, creo que hasta al cansancio para ustedes, pero lo voy a repetir no solamente en esta clase de Derecho Notarial 1, sino que también en la de Derecho Notarial 2, porque este artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil establece y dice que todos los documentos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por notario hacen plena prueba, sin perjuicio, lógicamente, el mismo artículo lo dice, sin perjuicio del derecho de las partes de defenderse o de redarguirlos de nulidad.
Pero en principio, en inicio, el instrumento público de los que yo les dicté a ustedes, de los que ustedes ya tomaron nota, en principio todos los instrumentos públicos confieren certeza y seguridad jurídica, sí. ¿Por qué? Por la fe pública de que se encuentra investido el notario. Esa fe pública que ostenta el notario, esa presunción legal de veracidad que tiene el notario cuando firma, cuando utiliza las palabras ante mí, está significativamente diciendo que en su presencia han sido firmados los instrumentos y que lógicamente le está dando certeza y seguridad jurídica. Ese artículo 186, por favor, y les digo, es materia de examen, siempre pregunto ese artículo 186, porque es un artículo importantísimo. Lo verán en clase conmigo en Derecho Notarial y también estoy seguro que en algún momento en Procesal Civil 1 y 2 tendrán que ver este artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es la segunda característica, ¿verdad? Certeza y seguridad jurídica. Característica número 3. Esta característica es muy importante. Hablamos del derecho objetivo y hablamos del derecho subjetivo. El derecho objetivo pues va a ser ese conjunto de normas, ¿verdad?, que componen el ordenamiento jurídico. Y entonces ahí se encuentra una norma, ahí se encuentra latente la norma para que sea utilizada por cualquier persona y que lógicamente, ¿qué dice ahí? Para que se robustezcan, para que se concreten los derechos subjetivos. El derecho objetivo se encuentra contenido en una norma, se encuentra contenido en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el Código Penal. Ahí vamos a encontrar nosotros la norma, ¿verdad? El derecho objetivo que lo establece. Yo decía, pues no estamos de manera presencial y no los podría ver, pero preguntaba, compañeros, en la clase del día viernes, en la sección C, les decía yo, para ponerles el ejemplo de las declaraciones de voluntad, que dice que el derecho objetivo, su aplicación se encuentra, dice, ¿sí? La aplicación se encuentra, lógicamente, sujeta a la ocurrencia de ciertos hechos o a las declaraciones de voluntad. Empecemos con las declaraciones de voluntad. Se encuentra condicionada su aplicación a las declaraciones de voluntad. Y yo el día viernes le preguntaba en la sección C que levantaran la mano las personas que... Dani Hernán, ¿verdad? Dani Hernán. Gracias, compañeros. Les comento, creo que lo dije en la clase, 5 minutos antes de empezar mi clase todavía aprobé a algunos alumnos. Desafortunadamente, con mi teléfono es que yo lo utilizo como para poder transmitir mi clase y no tendría que prácticamente salirme ahorita de la clase, dejar ingresar a los compañeros, y creo yo que tuvieron desde el día, la semana pasada, tuvieron para solicitar su aprobación. Así que, compañeros, lo lamento. Al terminar la clase, pues tengo que desconectar mi teléfono para iniciar la otra clase y en ese momento les voy a dar aprobación. Pero ahorita sí, lamentablemente no lo puedo hacer, por eso les dije 5 minutos antes de iniciar mi clase, vi quienes me estaban solicitando el ingreso. Lamentablemente en este momento no lo puedo hacer. Así que, Dani, si usted fuera tan amable, coménteles a sus compañeros que no voy a poderles dar acceso en este momento, sino que hasta terminar la clase inmediatamente les voy a dar acceso. Bien, entonces les decía, el día viernes preguntaba y les decía, compañeros, levanten la mano estoy hablando, ¿verdad?, que se encuentra condicionado a las declaraciones de voluntad, ¿sí? La aplicación del derecho objetivo, entonces, dice, se encuentra condicionado a las declaraciones de voluntad. Y les decía, levanten la mano los que ya contrajeron matrimonio, ¿sí? Los que, pues, ya, así dice, ¿verdad?, el casamiento, pues, si ya se casaron. Y entonces me llevé la sorpresa realmente, no sé, ¿verdad?, si algunos compañeros muy tímidos no quisieron levantar la mano, y fíjense que lo conté, alrededor de unas 20 personas las que levantaron la mano y me dijeron que ellos eran casados. Y estaban más o menos unos 170, 180 alumnos en clase. Pues tengo que pensar que más del 75%, 80% de la clase, pues todavía no ha contraído matrimonio. Por sus edades y todo, pues perfecto, ¿verdad? Yo estoy, pues qué bien, ¿verdad?
están ustedes todavía en una edad que pueden contraer matrimonio. Pero ¿por qué les decía esto? Y hacía el comentario. Porque el artículo 78, y yo les decía, ¿saben cuál es el artículo 78? Cuando nadie me contestó, entonces les pedí que levantaran la mano quienes habían contraído matrimonio. Entonces les decía, bueno, por supuesto que por eso tal vez no saben que el artículo 78 del Código Civil es el que dice que el matrimonio es, ¿sí?, una institución social por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, procreación y el cuidado mutuo, ¿verdad? Eso es lo que establece el artículo 78. Y entonces les decía que aunque no vayan a contraer matrimonio, ese artículo 78 nunca se les tiene que olvidar, porque cuando ustedes sean notarios y cuando ustedes celebren una boda, entonces van a tener que leer el artículo 78 como lo refiere la ley, y del 108 al 112 del Código Civil. Entonces no se les va a olvidar ese artículo 78. Pero lo ponía de ejemplo para declaraciones de voluntad, porque miren lo que dice esta característica. La aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a las declaraciones de voluntad. Aquí hay una declaración de voluntad. Mientras Carlos y Ana, que lógicamente tienen en lectura el derecho objetivo que dice que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer pueden... Eso es el derecho objetivo, que es una norma que se encuentra dentro del ordenamiento jurídico nuestro. Pero ¿qué necesita el notario? Porque es característica del derecho notarial. ¿Qué necesita el notario para aplicar ese derecho objetivo y crear el derecho subjetivo de Julio y de Ana? ¿Qué necesita? La declaración de voluntad, por supuesto, ¿verdad? Por eso es que dice que está condicionado precisamente a eso. Porque cuando Julio y Ana le declaren su voluntad al notario, le requieran, le soliciten, le rueguen, ¿sí?, que celebre el matrimonio de ambos, entonces ya el notario puede crear el acta notarial de matrimonio. Toma esa norma abstracta que se encuentra contenida en el artículo 78, cumple con todos los requisitos que establece la ley para la celebración de matrimonios, y entonces ya puede fraccionar, ya puede autorizar, ya puede elaborar, ya puede crear el acta notarial de matrimonio, y con ello, lógicamente, ¿qué pasó? Concretó y además robusteció los derechos subjetivos de Julio y de Ana, que ahí lo decía la ley. Ese es el porqué, la característica que nosotros estamos, los notarios, condicionados, la aplicación del derecho objetivo a las declaraciones de voluntad. Y luego dice, a la ocurrencia de ciertos hechos. Pues tiene que ocurrir un hecho de lo que diga la ley como derecho objetivo para que también el notario pueda crear un instrumento público. Y yo ponía de ejemplo el arresto domiciliario. El Código Penal lo establece y dice que puede gozar de arresto domiciliario aquel que haya tenido, o sea, aquel que haya tenido un hecho de tránsito, un accidente, y que además cumpla con los presupuestos de que no se dio a la fuga, prestó auxilio a la persona o al lesionado, al involucrado en el hecho de tránsito, tiene licencia de conducir vigente y además, ¿sí?, que no vaya bajo efectos de licor, bajo efectos de bebidas embriagantes, drogas, estupefacientes. Con esos 4 presupuestos, el notario puede crear el acta notarial de arresto domiciliario. Pero ¿qué se necesita para que el notario vaya a crear esa acta notarial de detención domiciliaria o de arresto domiciliaria? Que ocurra el hecho de tránsito, que como consecuencia de la ocurrencia de ese hecho de tránsito, pues lógicamente se le llama al notario y ese derecho objetivo, ¿sí?, su aplicación se va a ver condicionado a que ocurrió el hecho, a la rogación por parte de la persona involucrada, y el notario ya va a poder crear, va a poder robustecer los derechos subjetivos de esa persona que se vio involucrada gracias compañeros, aquí me hacen favor de ustedes mismos de dar las respuestas, les agradezco mucho. Entonces, ese es el tema y esa es la situación de que debe de ocurrir. ¿Qué pasa también, así un ejemplo rápido, breve? ¿Qué pasa cuando llega un notario a una agencia bancaria a solicitar el pago de un cheque y no le hacen el pago por falta de fondos? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el notario?
hace un acta de protesto de el cheque, va a protestar el cheque, un acta notarial de protesto del cheque por falta de pago. Pero ¿qué necesita el notario? Que ocurra el hecho de la negativa del pago del cheque porque no tiene fondos. Sí, no se le paga porque no tiene fondos. El hecho ocurre y entonces el notario ya puede, a través del requerimiento y la rogación de su cliente, ya puede elaborar el acta notarial de protesto de un cheque, protesto de una letra de cambio, pero ocurrió el hecho. ¿Sí? Ese es entonces, en síntesis, esa es prácticamente la tercera característica. El notario va a aplicar el derecho objetivo siempre y cuando haya una declaración de voluntad de por medio, que ocurra un hecho y que lógicamente se van a crear y robustecer los derechos subjetivos. Bien. Los artículos que deben de leer, compañeros, cabalmente lo dice Elizabeth Álvarez, es el 78, primero lee el artículo 78 del notario y luego del 108 al 112 del Código Civil. El 108 es el apellido de la mujer casada, 109 creo que es la representación legal, 110 las obligaciones que tiene el esposo, la esposa mutuamente, y eso es lo que el notario debe de saber, y por eso no se les va a olvidar el artículo 78. Yo dije en la otra clase, en la sección C, bueno, aunque ustedes contraigan matrimonio dentro de unos 5, 6, 7, 8 años, pero si celebran un matrimonio, van a estar obligados a dar lectura al artículo 78 y del 108 al 112. El protesto de un cheque se encuentra en el Código de Comercio, 510, 514 del Código de Comercio. Ahí dice el protesto de la letra de cambio, protesto del cheque. Yo decía en la otra sección que pues puse de ejemplo eso porque se me vino a la mente en el momento y se los comento también. Pero recuérdense que ahora los cheques ya casi no se utilizan. Los bancos, con esto de las transferencias bancarias, la virtualidad y el uso de todo el tema virtual en la banca en línea, pues lógicamente vino les digo yo totalmente, pero sí a utilizar menos las chequeras, a utilizar menos el papel, y entonces pues también precisamente creo yo que ha disminuido la cantidad de protestos de cheques, protestos de letras de cambio, ¿verdad? Ustedes mirarán letras de cambio, ya lo van a ver con su profesor de Derecho Mercantil, ya van a ver las letras de cambio, es con protesto, sin protesto, y cuando es con protesto, pues obligatoriamente debe de hacer el protesto el notario, y es al notario el que le corresponde hacerlo a través de un acta notarial, el protesto. Bien, de estas tres características, ¿no tienen algún comentario? ¿No quieren preguntar algo? Porque la pregunta aquí básicamente ustedes la están haciendo, ustedes la están preguntando, ¿verdad? Bueno, y entonces, compañeros, la última característica, una característica que se las explico brevemente. Esta característica ustedes solo la leyeron y ya saben de qué se trata. Dice que al derecho notarial no se le puede encuadrar dentro de la tradicional división de derecho público y derecho privado. Dice la doctrina, se refiere a que el derecho notarial tiene sus propios principios, tiene sus propias doctrinas, tiene sus propias teorías, y entonces lógicamente lo que establece, lógicamente lo que refiere o lo que dice es que el notario ostenta, al notario se le confiere la fe pública, el notario pues es un servidor público sui generis, es un funcionario público sui generis, ya vamos a explicar eso. Hay una parte del programa que se llama cómo se determina o cómo hablamos o cómo determinamos ese vocablo funcionario público. Ya llegaremos a su tema para determinar si el notario es un funcionario público, si el notario no es funcionario público, pero eso ya miraremos las teorías que informan este tema sobre el vocablo funcionario público. Pero en sí, esta característica no podemos decir que el derecho notarial está involucrado dentro de la división de derecho público, porque además de que está siendo, pues lógicamente, un funcionario público, porque tiene la fe pública, también
va a actuar dentro de la esfera de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Dentro de la esfera de lo que es la jurisdicción voluntaria, cuando estamos hablando del derecho civil, del derecho mercantil, ¿verdad? Y todo eso, pues lógicamente se refiere. Ustedes recordarán, acabo de hablar precisamente del acta de protesto que se encuentra contenida en el Código Procesal Penal, y entonces ahí estamos hablando de que el notario tiene injerencia, tiene participación directamente dentro de lo que es el tema del derecho público, como también estoy seguro que su mayor campo de acción va a ser dentro del derecho civil y el derecho mercantil. Gracias, compañero Rol Azurdia. Nos comenta que es el artículo 511 del Código de Comercio. Ahí estaba más o menos refiriéndoles a ustedes de qué se trata esto. Bien, entonces terminé en este momento, termino las características del derecho notarial. ¿Cuáles son esas características? En su examen, ya decía yo en la otra sección, en su examen, si fuera presencial su examen, pues va a ser directa la pregunta, ¿verdad? Enuncie las 4 características que informan el derecho notarial y explique una de ellas. Pues yo sé que ustedes explicarán la más sencilla, ¿verdad? Si no es que les pido, y explique el tema de la división tradicional de derecho público y derecho privado. Esa sería la pregunta en tema presencial, ¿verdad? Y en tema, pues si no es presencial, virtual, también de alguna forma se hace la pregunta que corresponde. 511... nos está poniendo Rol Azurdia, Rebeca Juárez, artículo 511 es acerca del tema del protesto. Bien, ya vimos las características. Ya vimos las características del derecho notarial. Ahora vamos a ver, les decía, los principios, los voy a dejar para la otra semana. Necesito pues platicarles acerca de eso, y creo que la presencialidad para el tema de los principios, ir haciendo las anotaciones en el código de notariado, va a ser importante que lo comentemos y ustedes vayan haciendo sus adecuadas observaciones y pues notas que van a ir haciendo en su código notariado. Por eso la importancia de que el día lunes ya tengan su código notariado. Bien, luego dentro de los temas que estamos viendo vienen las fuentes del derecho notarial. ¿Cuál es la fuente del derecho notarial? Es también un subtema muy corto, un subtema muy pequeño, muy breve para que platiquemos. Fuente del derecho notarial. La fuente del derecho notarial, la única fuente del derecho notarial, y su examen les pusiera yo en presencial, la única fuente del derecho notarial es, pues ya lo saben ustedes, corto y pequeño, es la ley. Única y exclusivamente la fuente del derecho notarial es la ley, ¿sí? Que se puede nutrir de la costumbre, de la jurisprudencia. El legislador para crear la ley, pues se puede nutrir, ¿verdad?, de la jurisprudencia, de la costumbre y de las fuentes del derecho, ¿verdad? Se puede nutrir. ¿Para qué? Para crear la ley. Pero lo único, ¿sí?, que manda en el tema de la fuente del derecho notarial es la ley. El código notariado, ese código notariado, ¿verdad?, que es donde se encuentra prácticamente, si ustedes lo miran, yo siempre he dicho, con muy poca fortuna puedo decirles que el código notariado nos da definiciones, no dice que es un notario, simplemente dice que el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos sin que intervenga por requerimiento de parte o por disposición de la ley, pero no nos da una definición de notario. Si ustedes leen el código notariado, cuando terminemos de analizarlo y estudiarlo, vamos a concluir que el código notariado es un código más de aspectos de derecho adjetivo, ¿sí? Porque tiene mucho tema de derechos de procedimiento, ¿sí? Las formalidades, cómo se hace una escritura pública, cómo se hace una acta de protocolización, razón de legalización, cómo se hace un acta notarial, qué requisitos debe contener, qué formalidades debe contener, qué datos individualizantes son importantes para que comparezca una persona, cómo lo vamos a identificar, cuándo vamos a utilizar testigos, en qué casos hay más testigos, si fuera un testamento, si fuera una adopción, porque todos esos temas
temas lo van a encontrar ustedes contenidos en el Código Notarial. Por eso, la única fuente del derecho notarial, compañeros, es la ley. La única fuente del derecho notarial. ¿Sí? Punto pequeño, ¿verdad? Punto muy breve. Y luego tenemos la relación con otras ramas del derecho. ¿Con qué otras ramas del derecho se relaciona el derecho notarial? Aquí, compañeros, es muy importante que yo les comente. Aquí tenemos 5 ramas del derecho con las cuales el derecho notarial se relaciona, pero quiero comentarles y quiero decirles así claramente, ¿verdad? Que si ustedes se profundizan en el estudio del derecho notarial, si ustedes buscan otros autores, si ustedes buscan autores que han profundizado, ¿verdad? Yo me recuerdo que estuvimos en un tema de unas conferencias sobre derecho notarial profundizado, y aquí se hablaba de ese tema precisamente, ¿verdad? De que el derecho notarial puede tener relación con cualquier rama del derecho. Ya les decía a ustedes con el tema del derecho penal, con el tema del derecho procesal penal, con el tema del derecho bancario, ¿verdad, compañeros? Los notarios pues faccionamos escrituras de contratos de apertura de crédito bancario con garantía hipotecaria, con garantía prendaria. Tenemos el tema de las aperturas de cuenta corriente, que todos sabemos que ese contrato de cuenta corriente que se encuentra contenido en el Código de Comercio, pues ese contrato de cuenta corriente es el contrato de las tarjetas de crédito, las que nosotros firmamos en un trifoliar. Ahí la firmamos, ahí entendemos lo que dice, contratos de adhesión, porque no nos permiten decir, mire, eso no me parece, el interés es demasiado alto, la forma en que me van a calcular los pagos no me parece. Pues sencillamente es un contrato de adhesión porque tenemos que aceptarlo y si no, definitivamente pues no vamos a tener nuestra tarjeta de crédito. Ese es el tema de que yo les puedo decir, que se relaciona con el derecho bancario, se relaciona con el derecho tributario, ¿verdad? Nosotros muchas veces actuamos como recaudadores fiscales, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber cuánto se paga por una compraventa, cuánto se paga por una donación, cuánto se va a pagar por una escritura de compraventa con garantía hipotecaria. Todo ese tema, pues lógicamente lo vamos a relacionar y lo vamos a decir nosotros qué relación tiene el derecho notarial con otras ramas del derecho. Por eso me permito decirles que estas para nosotros es la de mayor importancia, ¿verdad? Esta para nosotros son las que creemos que mayor relación va a tener el derecho notarial. Pero si buscáramos el derecho financiero, si buscáramos con el derecho de Hacienda, todo eso vamos a encontrar nosotros relación del derecho notarial, porque afortunadamente el actuar del notario, ¿verdad? El devenir de su función notarial es amplia, es grande, y en cualquiera de las otras áreas del derecho se puede relacionar. Pero tenemos estas 5 ramas del derecho con las que les digo, de verdad, y no voy a comenzar en orden de prioridad, aunque si ustedes quieren decirme, bueno, para usted prioridad, pues tendría que ser el civil, ¿verdad? Y empiezo con esto explicándoles a ustedes cómo o por qué se relaciona con el derecho civil. Bien, fíjense que la primera, les quiero explicar en el tema del derecho civil, ¿por qué se relaciona con el derecho civil? Piensen ustedes, los 5 libros del Código Civil, los 5 libros que tiene el Código Civil, los 5 libros, si empezamos con el libro primero, compañeros, solo pensemos desde dónde comienza el tema de involucrar al derecho notarial, con el derecho civil. Desde el principio que habla el derecho, de que habla el código, o que establece el Código Civil, pues veamos, ahí lo dice la mayoría de edad, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, porque eso lo tiene que saber el notario, porque eso lo tiene que conocer el notario. Sabrá el notario que un menor de edad tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio. Sabrá el notario que el menor de edad no puede comparecer a una escritura a otorgar un instrumento público porque no tiene capacidad de ejercicio. Pero para eso está la representación legal. Para eso establece el Código Civil cuál es la representación legal. El ejercicio de la patria potestad, que todo lo tenemos que saber. Que también el Código Civil al principio dice quien
cualquier persona, ¿verdad?, que utilizara nombre distinto al inscrito en su partida correspondiente, podrá identificar su persona, dice la ley, creo que es artículo 5 del Código de Comercio, por medio de escritura pública en declaración jurada, identificando su nombre. Imagínense, desde primeros artículos ya hablamos de una relación del derecho civil con el derecho notarial. Y continuamos así, luego viene la ausencia, el trámite de la ausencia la puede llevar el notario, ¿verdad?, que es un trámite mixto porque tiene que ser declarada por un juez, pero el trámite lo va a poder llevar un notario para declarar ausente a una persona y obtener posteriormente la declaración de muerto presunto de esta persona que se le declaró primeramente o primariamente como ausente. Y luego, compañeros, si nos vamos sobre todo esto, ¿qué viene después? Ya les dije, la patria potestad. La importancia que dice que los padres no pueden disponer de los bienes de sus hijos menores de edad, ¿sí?, solo y únicamente con la declaración de necesidad o utilidad, ¿sí?, que lógicamente debe ser resuelta por un órgano jurisdiccional. Pero ahí limita al notario. Ese ejercicio de la patria potestad va a limitar al notario, pero el notario es quien va a comparecer en una escritura pública en representación de su hijo menor de edad. Porque si fuera al revés, si el hijo menor de edad es el que va a adquirir un inmueble, es el que va a comprar un inmueble, pues ya sabemos que ahí no hay ningún problema. Comparece el padre aceptando la compraventa a favor de su hijo, ¿verdad? Y entonces, de quien ejerce la patria potestad, y está hecho un instrumento. Y luego, después viene precisamente este tema de que se genera del artículo 78, el matrimonio. El matrimonio, la unión de hecho, todos lo sabemos, lo que es la unión de hecho. También de eso se van a generar, ¿qué?, las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Ese régimen económico que van a adoptar los contrayentes para su matrimonio. Y posteriormente, dentro de todo eso del libro 1, vean ustedes, encuentran precisamente la relación del derecho civil con el derecho notarial. Vamos con el libro 2 de los bienes y la propiedad. ¿Qué más vamos a hablar nosotros de los bienes? Compraventa de bienes inmuebles, constitución de la copropiedad, la medianería, viene las cédulas hipotecarias, la constitución de la hipoteca, todo ese tema relacionado con los bienes, lo que es la servidumbre de paso, servidumbre de acueducto, cualquier otra servidumbre atípica, ¿verdad?, que no tenemos nominada. También viene el tema de los derechos reales de goce, ¿verdad?, uso, usufructo y habitación. Todo eso, ¿a quién le corresponde constituir el usufructo? ¿A quién le corresponde constituir el uso, la habitación? Cuando decimos vamos a hacer una compraventa al contado con pacto de reserva de usufructo, pues le corresponde al notario, ¿verdad?, que lo haga. Y también tenemos el otro tema importante, que eso, si quiere, lo dejamos para este tema registrar, el libro 3, que es del registro de la propiedad. Luego venimos con los contratos, ¿verdad?, las obligaciones que se van a generar, todos los contratos que nosotros tenemos, los contratos nominados, los que están contenidos en el Código Civil, pues precisamente, compañeros, es obligatorio que el notario conozca todos los elementos de cada uno de los contratos que el notario va a fraccionar. Porque imagínense ustedes, ahí dice la compraventa por abonos, la compraventa con pacto de reserva de dominio, tenemos el arrendamiento, tenemos el usufructo, uso, habitación, tenemos también el contrato de sociedad civil, y todos esos contratos que se encuentran contenidos en el Código Civil, pues precisamente a quién le corresponde hacer uso de su función notarial para poder cristalizar, para poder crear los contratos que establece la ley, ¿sí? Por eso les digo, para mí, el mayor campo de acción que tiene el derecho notarial con el derecho civil, porque lógicamente les acabo de explicar qué relación tiene. Luego tenemos con el derecho procesal civil y mercantil. Con el derecho procesal civil y mercantil, compañeros, pues les digo, es grande, ¿verdad? El derecho procesal y mercantil, la relación que tiene para mí es bastante grande, muy estrecha con el procesal civil y mercantil. De aquí se genera precisamente, creo que en clase les dije a ustedes el primer día de clases, y estoy seguro que lo dije, que
teníamos que ver esta ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria en vía notarial, es precisamente el proceso, ¿sí? El proceso civil, asuntos de jurisdicción voluntaria que el notario va a tramitar, que son procedimientos civiles. El Código Procesal Civil y Mercantil contiene lo que es el proceso sucesorio intestado, el proceso testamentario, y ahí van a encontrar ustedes en el Código Procesal Civil la forma, y lo dice, proceso intestado y testamentario extrajudicial, y es que es al notario a quien lo denomina, a quien le indica que está facultado para que él tramite todo el tema del proceso sucesorio intestado, del proceso sucesorio testamentario. Y ahí vamos a ver dentro del mismo proceso, que lleva de la jurisdicción voluntaria, el notario puede declarar el reconocimiento de preñez y parto, puede declarar, ya les decía a ustedes, un sistema mixto de lo que es la ausencia, puede también hacer el trámite de disposición y gravamen de bienes de menores de edad, ese trámite que yo les decía de necesidad y utilidad para que los padres puedan vender inmuebles de un menor, de sus hijos que son menores de edad. Y tiene pues también la determinación de edad, tiene el cambio de nombre, tiene la rectificación de las partidas de nacimientos, ¿verdad? Cuando se comete un error, el notario, dentro de lo que es el proceso civil que le corresponde a él, puede llevar a buen término, puede llevar a una resolución final en la cual se declara la rectificación de una partida de nacimiento, en la cual se declara lógicamente, ¿verdad?, que el padre tiene la facultad para que pueda vender un inmueble de su hijo menor de edad. Ese es el tema, ¿verdad?, del derecho procesal civil. Bien, compañeros, creo que voy a terminar aquí con ustedes. Creo que ya adelanté bastante. Con la otra sección, pues voy a tratar la manera de bajar un poquito la intensidad, porque con la otra sección pues ya iba bastante adelantado. En la otra sección ya había terminado las características el día viernes, con ustedes inicié las características y por ese motivo, compañeros, vamos a dejar hasta aquí. Tendré mi descanso de unos 8 o 10 minutos para continuar mi clase de las 7 de la noche. Así que muchas gracias, compañeros. Espero que podamos, ¿verdad?, de alguna manera hacer esa transición semanal de virtualidad y presencialidad. Pero afortunadamente aquí estamos. Creo que pues muchas gracias a ustedes. He visto que hay bastante interacción con ustedes, compañeros. Les agradezco que estén aquí en la clase, les agradezco que estén mandando sus mensajes, especialmente pues las solicitudes con respecto a las preguntas, el involucramiento de los temas de derecho notarial y por supuesto también las buenas noches, las felicitaciones para ustedes, compañeros, que estén aquí en la clase presentes. Muchas gracias. Primeramente Dios, con ustedes nos miramos el día viernes a las 7 de la noche para que podamos continuar con el desarrollo de estos temas. Nuevamente, muchísimas gracias, compañeros, y en este momento que termino la clase voy a darle aprobación a los compañeros que me han estado pidiendo ingreso. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche.